Hoy, martes 13 de agosto, siendo las 10 menos 20 de la mañana, se celebra este pleno extraordinario a petición del Grupo PSOE. Son 4 puntos y vamos a iniciar el pleno. Primero, requerir al señor presidente de la Diputación de Almería, provincial de Almería, y al consejero delegado de Galasa que regulen los aportes para abastecimiento domiciliario del agua suministrada por Galasa proveniente del pantano de Cuevas, de manera que no se superen los parámetros sanitarios establecidos como óptimos. ¿Una palabra? Tiene la palabra el señor portavoz del Partido Socialista, don José Luis Américo Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Como es lógico, el Grupo Municipal Socialista será el que defienda la propuesta, motive la petición de este pleno. Y permítame, antes de comenzar, recordarle al señor presidente que, según la normativa que está recogida en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que quien defiende la propuesta comienza el debate. Buenos días. Perdón. Quien defiende la propuesta comienza el debate, y también quien la defiende pues termina el debate, según recoge el artículo 94 en el apartado E, que se cerrará con una intervención del ponente en la que brevemente ratificará o modificará la propuesta. Bien. ¿Cuál es el sentido de la petición de este pleno extraordinario? Como ustedes sabrán, y también somos conscientes del Grupo Municipal Socialista y todos los ciudadanos, existe una preocupación. Existe una preocupación no solo en el municipio de Carbonera, sino en los 11 municipios restantes donde la empresa pública Galasa, Gestión de Aguas de Levante Almeriense, Sociedad Anónima, abastece de agua a estos 12 municipios de Levante de nuestra provincia. Y existe una preocupación que está plenamente justificada, no solo por las circunstancias que a todas luces desconocemos, por esta falta de transparencia y esta ocultación, como ahora más adelante explicaré, ocultación de información a la oposición, al Grupo Municipal Socialista. Por lo tanto, está plenamente justificada esta preocupación. El pleno los 4 puntos que nosotros propusimos, el Grupo Municipal Socialista propuso para este pleno, a fin de cuentas y a resumidas cuentas, lo que viene a decir es que solicitamos información a aquellos responsables del suministro de agua, es decir, Galasa y la Diputación. Diputación, ya saben ustedes que Galasa, al ser una empresa pública, Diputación es el mayor accionista, por lo tanto es quien decide, quien controla esa empresa, aunque tenga sus gestores y demás, pero es Diputación la máxima responsable. Aunque también hay que decir que los principales responsables del suministro de agua, como así recoge la normativa en el Real Decreto 140/2003, los ayuntamientos son los principales responsables y los que deben garantizar el suministro de un agua óptima para los ciudadanos, para sus vecinos. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, está plenamente justificada esa preocupación de la ciudadanía, y viendo la actitud irresponsable de determinados gobernantes, pues se ha acrecentado. A ustedes, que así me consta, muchas veces a los ciudadanos se le han dirigido para preguntarles cuál es la situación del agua. Al Grupo Municipal Socialista también se nos han dirigido muchos ciudadanos cuestionándonos si el agua es apta o no apta. Evidentemente la duda existe porque notables políticos y cabezas políticas del Partido Popular, por desgracia, han defendido y han dicho en su momento, como así lo reflejan diferentes entrevistas y diferentes artículos colgados en la web, por ejemplo, del Ayuntamiento de Carbonera o en diferentes medios de comunicación, se decía que el agua se podía beber ya, perfectamente. Cuando la única entidad capacitada para decir eso es la Delegación de Salud. Es la única que puede decir cuándo un agua es apta para el consumo y cuándo no. Y el Grupo Municipal Socialista no entiende por qué se nos ha negado determinada información sobre este tema. Nosotros hemos respetado perfectamente los tiempos. Sabemos que desde la Delegación de Salud se remitió a todos los municipios un decreto en el que se anunciaba que el agua no era apta por el alto índice de trialometano. Eso se hizo el 3.
Vamos a suponer que el ayuntamiento lo recibiera el 4. Pues aquí no se colgó el bando hasta el día 10. Un bando que está firmado, por cierto, el día 7. No sé por qué se esperó tanto para colgarlo. O sea, en el momento que se sabe que el agua no es apta, se tenía que haber colgado el bando. Y punto. Pero bueno, no obstante, nosotros esperamos el día 10 de junio, sí, el día 10 de junio. Se recibió el 3 de junio, se firmó el 7 de junio y se colgó el 10 de junio. En colegio y MUPI y demás espacios. Bien, pues nosotros al día siguiente solicitamos información. Evidentemente desconocíamos los motivos, no teníamos nada más que la información del bando. Y el Grupo Municipal Socialista el día 11 de junio, decía, el día siguiente de colgarse los bandos, solicitamos información. No se nos respondió. Cuando hay obligación de 5 días después, como máximo, responder. No se nos respondió. Bueno, aún así dejamos pasar un tiempo, seguía el ayuntamiento sin responder, presentamos otro escrito, el mismo escrito, segunda petición, el 19 de julio. Tampoco se nos responde. Pues bueno, vista la apatía de este equipo de gobierno y del señor alcalde que no responde, no entendemos por qué, pues evidentemente nos vimos obligados, porque es por imperativo legal, a solicitar un pleno. Y ya cuando solicitamos el pleno se nos dice que esa documentación que nosotros pedíamos con anterioridad se nos proporcionará en el pleno. Tampoco se nos ha proporcionado. El señor secretario me hizo ayer una diligencia, y además es que lo pone bien claro en el escrito firmado por el alcalde. La documentación solicitada se pondrá a su disposición junto con la convocatoria de la Comisión Informativa de Sanidad prevista para el próximo 8 de agosto. Yo no tengo ninguna documentación. A mí no se me proporcionó nada. Y el señor secretario tampoco tenía nada. Tampoco tenía nada. Bien. Pero bueno, no solo el oscurantismo, el ocultismo y la falta de transparencia y, como siempre, entorpecer la labor de esta oposición, no contesto con eso, vemos en determinados sitios, pues los vecinos de Carboneras pueden consumir el agua del grifo a partir de mañana. Eso en la página web del Ayuntamiento de Carboneras. Una irresponsabilidad. Eso solo lo puede decir la Delegación de Salud. Y sabemos que a día de hoy no lo ha dicho. Diputación, en la misma línea. El señor vicepresidente de la Diputación, don Javier Aureliano García, dice: si el delegado territorial de Salud, Alfredo Valdivia, dice que no es apta para el consumo, yo digo todo lo contrario y recomiendo a los ciudadanos que usen el agua. Muy bien. Eso es muy responsable, sí. La Delegación de Salud, que es la autoridad competente sanitaria, dice que no es apta para el consumo, pues viene el señor Javier Aureliano diciendo que sí se puede beber. Está muy bien, eso está muy bien. También sabemos, ayer se publicó en otro medio de comunicación una entrevista al señor presidente de Diputación y evidentemente le preguntan por el agua galasa, si apta o no apta. Pues dice, tenemos que buscar, y además la pregunta era bien clara, ¿es potable el agua de galasa? La respuesta era fácil, sí o no. Pues una respuesta de 7 renglones. Tenemos que buscar formas para mejorar todo el agua de galasa, que sea lo mejor posible y que sea potable. Ahí ya se ve que está diciendo que no es potable, pero no lo dice. No lo dice directamente, pero también hay que tener en cuenta que el metro cúbico de agua, mareando la perdí. En otro medio de comunicación que se publicó el 12 de junio, el agua de Levante es desde esta mañana apta para el consumo. Todo eso salido de Diputación, gobernada por el Partido Popular. Eso es una irresponsabilidad. Yo creo que muchos estamos de acuerdo en eso. La única autorizada para decir si un agua es potable o no es la Delegación Territorial de Salud. No lo puede decir nadie más. Y nadie puede desautorizar. De ahí que la ciudadanía esté hastiada. Y en el caso de Carboneras más todavía, porque tenemos la desaladora aquí al lado. Pero también hay que recordar que la desaladora, el agua desaladora per se no es apta para el consumo. Hay que tratarla también. Por tanto, esa ha sido una secuenciación de los hechos. Primero, se tardan casi una semana, 6 días, en poner el bando. Segundo, no se proporciona información a la oposición. Tercero, no se puede actuar más irresponsablemente. Desautorizando a la propia Delegación de Salud, que ha cumplido con su cometido, tal y como refleja la normativa. La Delegación de Salud es la garante de que se cumpla la normativa, que el agua sea apta para el consumo. Y en su defecto, o sea, cuando no sea apta, son los ayuntamientos los principales responsables del abastecimiento del agua. Bien. ¿Qué dice la normativa?
El Real Decreto 140/2003. Evidentemente, eso lo sabemos todos, que desde el 2003 se dio un tiempo prudencial para que a partir del 2009, aconsejado por la Organización Mundial de la Salud, se bajara el índice de trialometanos. ¿Qué dice el reglamento? Pues en su artículo 4, las responsabilidades, como he explicado antes, los municipios son responsables de asegurar que el agua suministrada sea apta para el consumo. Cuando la gestión, como es el caso de aquí de Galasa, cuando la gestión sea de forma indirecta, el autocontrol de calidad del agua de consumo humano es responsabilidad de los gestores, es decir, de Galasa. Y más arriba, de Diputación, que es la mayor accionista. ¿Quién establece los controles de calidad? La autoridad sanitaria. También lo dice en su artículo 17, según el Real Decreto 140/2003. ¿Cuál es la autoridad sanitaria? La Delegación Territorial de Salud. Muchas gracias. No obstante, hay que incorporarlo esto a la bueno, hay una exposición de motivos que arranca con la Constitución española. Estamos hablando del dictamen de la Comisión Informativa de Sanidad celebrada el día 8 de agosto, en donde se dio cuenta del escrito que presentó el Grupo Socialista el día 26 de julio, por el cual instaba al alcalde a que convocara pleno. Y fruto de ese escrito, pues, el pleno que estamos celebrando hoy y la comisión informativa previa. En la exposición de motivos hacen una referencia en primer lugar a la Constitución española, luego a la Ley General de Sanidad, al Estatuto de Autonomía, entra también a dar base jurídica señalando los artículos de la Ley del Régimen Local que establece las competencias en materia de salud para los ayuntamientos. Hace referencia también en el artículo 38.1a de la Ley 2/1938 de 15 de junio, que dice que los municipios son responsables de velar por el obligado cumplimiento de las normas y planes sanitarios en relación con el abastecimiento y saneamiento de agua. Luego hace referencia al Real Decreto 140/2003 que acaba de mencionar el portavoz del Grupo Socialista, en el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua, normativa europea, y comenta que la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía ha transmitido a 12 municipios del Levante Almeriense y comarca de Almanzora un comunicado en el que se pone en conocimiento de estas administraciones locales que el agua distribuida por la empresa Galasa se considera no apta para el consumo humano según las autoridades sanitarias. El problema de Estado radica en que la cantidad de trialometanos detectados supera los 100 microgramos por litro, que es la cantidad permitida en Europa desde el año 2009. Los trialometanos son una sustancia que se forman en el proceso de potabilización del agua al reaccionar la materia orgánica contenida en la misma con el cloro. La cantidad de trialometanos que se genere dependerá de la suciedad que persiste en el agua después de la fase de eliminación de la carga orgánica que contiene el agua previa a la potabilización. En las zonas como Almería, concretamente en la zona de influencia del pantano de Cova de Almanzora, se caracterizan por la escasez de precipitaciones. El agua de lluvia que recogemos para el suministro de los municipios llega al pantano después de pasar por distintas ramblas y barrancos en los que se suele acumular mucha materia orgánica como desecaciones de ganado y otros animales muertos, carroña, plantas que son arrastrados por el agua de lluvia y acaban acumulándose en el pantano, en donde el proceso de descomposición puede infectar el agua. Las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía han declarado el agua de Galasa no apta para el consumo y han instado a los municipios afectados a que hagan pública esta información y abastezca con cubas de agua a los vecinos que lo puedan necesitar. Según sus recomendaciones, no debemos beber ni cocinar con este agua, aunque sí se puede utilizar para el aseo personal y el del hogar. Bueno, pues sigue dando una serie de consideraciones en relación con esta problemática.
Paso a un renglón que está subrayado. La obligación de Galasa, como empresa pública gestora de los abastecimientos de los 12 municipios del Levante almeriense, es organizar que el agua que sale por los grifos de los ciudadanos sea apta para el consumo. Esta es la obligación que se ha incumplido. Este es el hecho que crea alarma social. Galasa tiene como obligación principal realizar las analíticas necesarias para asegurarse de que el agua que sale de su estación de tratamiento de agua potable situada en Cueva de Almanzora cumple con todos los parámetros legales para que no represente ningún riesgo para la salud, y si estas analíticas establecen que el agua no es apta para el consumo, inmediatamente debe adoptar las medidas para poner a disposición de los vecinos agua de otra procedencia que sí cumpla. Ante esta actitud irresponsable ha tenido que ser la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía la que, en cumplimiento de su obligación y en defensa de la salud pública de nuestros ciudadanos, la que ha obligado a rectificar la pésima gestión realizada por los responsables provinciales de Galasa, con su presidenta a la cabeza, que hasta que no se le ha pillado en ese gravísimo incumplimiento de sus responsabilidades no ha tomado las medidas necesarias. Gabriel Amá y su equipo de gobierno deben de responder a los ciudadanos almerienses sufridores de esta nefasta gestión. ¿Es que Galasa no hace analítica del agua tratada que mete los grifos de los ciudadanos en esos 12 municipios que gestiona? Si hace la analítica y comprueba que el agua no es apta, ¿por qué la suministra a los ciudadanos? ¿Qué intereses persigue con esta actitud irresponsable? Desde la lluvia del 28 de septiembre hasta que Salud lo ha pillado determinando la falta de actitud del agua para el consumo humano en junio de 2013, ha transcurrido más de 8 meses. ¿Qué ha hecho para solucionar el problema? Confiaba en que no se descubriera la trampa. Conocía al señor Amá esta situación y no hizo nada para, o no le preocupa la gestión de Galasa porque está en otras cosas más pomposas y lucrativas. Hay algo más importante para los ciudadanos que la salud. Bueno, voy a dar otro saltillo porque es bastante largo, pero no obstante el texto estará íntegro en el acta. Una vez que Salud lo han comprobado en cumplimiento de la normativa de la salud pública, el señor Amá anuncia medidas milagrosas como el consumo de agua desalada y el tratamiento adecuado del agua. Ante esta actitud cínica del responsable provincial de Galasa, el ciudadano se hace una pregunta básica: ¿por qué no las han adoptado antes si el agua desalada de Carbonera siempre ha estado ahí y el tratamiento debieron de ponerlo en marcha en las siguientes semanas a las lluvias de septiembre, no un año después como anuncian ahora? Otra cuestión que debe explicar el señor Amá es a dónde ha ido a parar el dinero que Galasa no paga por el consumo gratis del agua del pantano de Cueva de Almanzora. Si antes de la lluvia se abastecía del agua del trasvase de Negrantín, Almanzora del Tajo Segura, además del agua desalada, y pagaba por todas ellas, ¿qué destino se ha dado al ahorro de coste por este agua gratis que tienen desde hace 8 meses? ¿Piensa devolverle a los ciudadanos la parte del recibo que se ahorra por no pagar nada de agua y no pueden usar por no tratarla adecuadamente? Bueno, sometida al dictamen de la Comisión Informativa, la propuesta se aprueba por unanimidad, que pasa a pleno, si bien los representantes del Partido Popular y JICAR manifiestan que su voto es favorable debido a un imperativo legal, pero que no están de acuerdo con el contenido del presente punto. ¿Listo? ¿Ha terminado? Sí. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor del punto? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Rechazado el primer punto propuesto por el Partido Socialista de Carbonera. Segundo punto, instar a la empresa pública Galasa a que tome las medidas que correspondan con el fin de eliminar de los depósitos y de las redes de transporte y suministro cualquier resto de trialometanos, paréntesis THM, paréntesis, que exceda los parámetros indicados en el marco legal establecido para la protección de la salud de las personas usuarias. Tiene la palabra el señor secretario. Bueno, el texto de la exposición de motivos es el mismo para todos los puntos porque tiene como un cuerpo común a todos, y el dictamen de la Comisión Informativa pues fue el siguiente. Sometida a dictamen de la Comisión Informativa, la propuesta se aprueba por unanimidad, que pasa a pleno, si bien las representantes del Partido Popular y del JICAR manifiestan que su voto favorable es debido a un imperativo legal, pero que no están de acuerdo con el contenido del presente punto. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra el señor portavoz del Partido Socialista, don José Luis Américo. Muchas gracias, señor presidente. Hay que dejar claro que ahora mismo la coalición Partido Popular, de la que es esperable que votará en contra, pero en cambio Grupo Independiente cada vez
demuestran ustedes que están a merced del Partido Popular, por lo tanto forman parte de la derecha. Ustedes acaban de votar en contra de que se regulen los aportes de abastecimiento domiciliario del agua suministrada por Galasa proveniente del pantano de Cuevas. Acaban de votar en contra de eso. O sea, que no quieren que se suministre adecuadamente el agua. Acaban de votar en contra. Todo lo acabamos de ver. Bien. El siguiente punto, por si no ha quedado claro, lo que pide es que se tomen las medidas para bajar los índices de trialometano. Votarán que no tampoco. Tampoco están a favor de que se bajen los índices de trialometano. Muy bien. O sea, que no quieren que el municipio de Carboneras consuma un agua con un índice de trialometano adecuado, tal y como manda la Organización Mundial de la Salud. Están votando en contra de eso. Bien. Como he explicado con anterioridad, el origen, no lo he detallado, pero como saben ustedes, el origen de estos índices de trialometanos están en las riadas que se produjeron el 28 de septiembre de 2012. Sabemos, y me imagino que ustedes también sabrán, se hicieron trabajos de extracción del pantano de Cuevas de cadáveres de animales, de cabras y otros animales que habían sido arrastrados por aquellas riadas tan brutales que devastaron determinadas zonas de Murcia y de Levante almeriense. Y como antes ha leído el señor secretario, pues arrastraron materia orgánica que, mezclándose con cloro y con el ascenso de las temperaturas, produce altos índices de trialometano. Pero nosotros sabemos, y ustedes saben, que eso no es de un día para otro, eso es algo progresivo. Y sabemos también, y ustedes saben perfectamente, que Galasa tiene a su disposición un cuerpo de técnicos y de químicos, que imagino que si son químicos serán porque han aprobado una carrera, tienen conocimiento y sabrán de sobra que cuando se producen determinadas circunstancias hay unos resultados concretos. Pero sorprende poderosamente que Galasa en su momento dijera que desde el primer momento estaban actuando, cuando sabemos que actuaron 9 meses después, porque esto fue en septiembre y empezó a actuar diciendo Galasa que sí, se iba a construir una planta de dicloro para el agua, para bajar el índice de trialometanos, pero eso lo hicieron en junio, a raíz de este decreto que mandó el delegado de Salud, don Alfredo Valdivia, a los ayuntamientos. No lo mandó a ningún medio, lo mandó a los ayuntamientos, que es el primer responsable de garantizar el abastecimiento de agua. Y este ayuntamiento parece que no es consciente de eso porque acaba de votar en contra de su responsabilidad, de lo que es su responsabilidad. Por tanto, Galasa actuó 9 meses después, no desde el primer momento. No desde el primer momento. Es más, dicen, sí, esperamos, en mayo empezamos a detectar el índice de trialometano. Es que incluso ahí cayeron en su trampa, porque si lo detectaron en mayo, ¿por qué esperaron a que el delegado de Salud actuara como le impone la ley? Por lo tanto, eso no lo entendemos, esa actitud de Galasa. Y otra cuestión más. Galasa empezó a dar explicaciones una semana después. Una semana después. Y es otra cosa que no entendemos. ¿Por qué no se da explicación al instante de conocer los resultados de los análisis? Análisis que, por cierto, nosotros hemos pedido reiteradamente, no sé si lo habrán solicitado ustedes, pero que no los conocemos. No los conocieron, ni se han publicado, no sé si se han mandado a los ayuntamientos. Si se han mandado, ustedes creo que han obrado bastante mal porque nosotros lo solicitamos tiempo A. Por tanto, no entendemos esta actuación por parte de Galasa. Por lo tanto, creemos que tenemos bastantes sospechas como para pedir toda esta información, esta documentación, y en su momento, si así procediera, pedir responsabilidades a quien fuera necesario. Llámese ayuntamiento, llámese diputación, llámese Galasa. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos abstenciones? ¿Votos en contra? Muy bien. Rechazado el punto segundo de la propuesta de... Sí. Rechazado el segundo punto del orden del día. Punto tercero, requería al presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Almería para que provea las medidas necesarias partiendo desde el seno de la institución provincial se lleve a cabo la creación de una comisión de investigación en la que estén representados todos los grupos políticos, con el objeto de estudiar lo sucedido con el suministro domiciliario de agua de Galasa proveniente del pantano de Cuevas de la Almanzora y depurar por los órganos competentes las responsabilidades en las que se hubiera podido incurrir.
Ya no se está mal, señor secretario, el dictamen. El dictamen, como he comentado antes, el mismo cuerpo común de exposición de motivos que hace el Grupo Socialista en el artículo que presentaron el día 26 de julio, y después de reproducir ese texto en el acuerdo del pleno de hoy, lo que es la votación de la comisión informativa pues fue la misma que las anteriores, que se sometió la propuesta y que se aprueba por unanimidad, que pasa a pleno, haciendo constar a los representantes del Partido Popular y de GICAR que su voto es favorable debido a un imperativo legal, pero que no están de acuerdo con el contenido del punto. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra el señor portavoz del Partido Socialista, don José Luis Américo Fernández. Está claro que quien calla otorga. Esta es la defensa que ustedes hacen de la gestión del Partido Popular. Por lo menos el Partido Popular tendría que salir aquí un poco al quite. Es decir, el Partido Popular ha hecho a nivel provincial esto por esto. Aquí en el Ayuntamiento hemos hecho esto por esto. Pero nada, la ha callado por respuesta. Está claro. Quien calla otorga. Por lo tanto, están plenamente satisfechos con la gestión que se ha hecho con respecto a la salubridad del agua, proporcionar a los ciudadanos de Carbonera y de Levante Almeriense un agua en óptimas condiciones. Ustedes han vuelto a votar que no a que se baje el índice de trialometano. ¿Por qué solicitamos en este tercer punto que se cree una comisión de investigación? Pues creo que está más que sobrada la justificación. Ha habido mucha ocultación de la información, no solo a nivel provincial, sino también a nivel local, al Grupo Municipal Socialista, a los partidos que conforman la excelentísima Diputación de Almería. Nada. No sabemos nada. Sin noticias del frente. Pues nada, sigamos así. No sé yo qué le van a decir ustedes a los ciudadanos cuando le pregunten ¿cómo es el agua? Harán como el señor Gabriel Amat. Harán un circunloquio, marearán la perdiz, al final no dirán absolutamente nada y el ciudadano se irá a su casa tal y como venía. Pues creo que ustedes le hacen un flaco favor a la ciudadanía. Y está claro que ustedes son meras marionetas de su partido. Y el Grupo Independiente, desgraciadamente, es una marioneta del Partido Popular. ¿Para cuándo una fundición, por llamarlo de alguna forma, Partido Popular, Grupo Independiente, anexionarse al Partido Popular? Porque está claro, por sus hechos los conoceréis. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se rechaza el punto tercero de la petición del Grupo PSOE para esta sesión extraordinaria. Punto cuarto y último. Requerir a Galasa con el objeto de esclarecer la actuación de los responsables públicos de esta mercantil para que se aporte el término a cada uno de los concejales del Ayuntamiento de Carbonera de forma urgente por parte de la empresa pública Galasa la siguiente documentación. Analítica realizada por Galasa relativa al agua del pantano desde los meses de septiembre de 2012 hasta la actualidad. Copia del informe técnico, jurídico y sanitario obrante en Galasa en relación al agua suministrada a la población del pantano. Copia de las comunicaciones realizadas a la Delegación de Salud de todas y cada una de estas analíticas desde los meses de septiembre de 2012 hasta junio de 2013. Copia de los informes técnicos y jurídicos en relación a la infraestructura dañada por la inundación de septiembre, así como los informes técnicos realizados que justifiquen el retraso en la reparación de las mismas. Punto 5. Copia del acuerdo que dio lugar a que continuara suministrándose agua del pantano una vez se tuvo conocimiento de la situación de la analítica y la comunicación a la Delegación de Salud, ILI. Copia de las comunicaciones realizadas por la gerencia y los técnicos de Galasa a los responsables políticos en relación con la situación del agua suministrada del pantano de Cueva, de la Almanzora, paréntesis escritos, fases, email, etcétera, etcétera. Tiene la palabra el señor portavoz del Partido Socialista, don José Luis Américo Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Este punto, como ha leído el señor presidente, lo que es requerir información a Galasa, nada más. Eso seguramente que hace mucho daño a este municipio, tener información. No sé si es que ustedes tienen un paladar exquisito que nada más probar el agua del grifo ya saben las condiciones en las que está, porque lo que soy yo no puedo. Perdónenme. Por lo tanto, creemos que es necesario solicitar a Galasa, como no podía ser de otra manera, todos estos informes técnicos. Conviene recordar que la empresa Galasa, Gestión de Agua de Levante Almeriense, Sociedad Anónima,
actuado de la siguiente manera. El agua del Negratín y del Tajo Segura, hasta la rotura de la tubería por las inundaciones de septiembre, se la vendía a los regantes. Y a los ciudadanos no las proporcionaba del pantano de Cuevas. El pantano de Cuevas, por proporcionar Galasa agua del pantano de Cuevas, no paga absolutamente ningún canon, cosa que sí hace por el Negratín, Tajo Segura. Como antes ha leído el señor secretario, al proporcionarnos a nosotros, a los ciudadanos de los pueblos de Levante, agua del pantano, a Galasa le resultaba gratis. Es decir, nosotros pagamos un dinero a Galasa y Galasa no paga absolutamente nada. Entonces nos preguntamos qué ha hecho con ese dinero. ¿Qué ha hecho con ese dinero? Al no pagar ningún canon, pero encima de todo proporcionarnos un agua que no es apta para el consumo. Y Galasa lo sabía perfectamente. De ahí que pidamos todas estas analíticas. Todas estas analíticas, porque creemos también que Galasa ha obrado mal, engañando a la ciudadanía, engañando a Carbonera, a Beda, Los Gallardos, Mojácar, todos los 12 municipios a los que abastece de agua. De ahí que solicitemos nosotros todas estas analíticas. Ustedes votarán que no quieren tener ninguna información, Les da igual el agua que Galasa nos proporcione. Eso es lo que ustedes están haciendo con las votaciones aquí en el Pleno. Y eso puede tener consecuencias muy graves. Están ustedes jugando con la salud pública, como desde el principio ha hecho el Partido Popular. Y el Grupo Independiente, desgraciadamente, está actuando en connivencia con el Partido Popular y va a ser igual de responsable con el agua que se suministre a los ciudadanos y a los vecinos del Levante almeriense. Por desgracia. Por desgracia. Por lo tanto, nos vamos a quedar en el Grupo Municipal Socialista y toda la ciudadanía con la gana de ver a un grupo independiente actuando de forma independiente. Pero no, tenía que llamarse Grupo Dependiente del PP. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que, por desgracia, nos está tocando vivir a los carboneros. Ustedes votarán otra vez que no quieren ningún análisis, no quieren ver ninguna comunicación, no quieren saber absolutamente nada. Yo solamente les veo dos explicaciones: o que realmente no quieren saber nada, les da igual, o que lo saben perfectamente y no quieren hacérselo saber a los ciudadanos ni a la oposición. Que les recuerdo que representamos a una parte muy importante de la ciudadanía de Carbonera, pero ustedes pasan olímpicamente. Una verdadera lástima. Muchas gracias. Palabra el señor portavoz del Partido Popular, don Salvador Alarcón Vicente. Bien, buenos días a todos, buenos días a los concejales. Y bueno, quería hacer una intervención última porque no merece la pena estar redundando en cada punto, como usted ha propuesto esto en 4 puntos y si me apura lo ha propuesto en 9, pues para lo de siempre, para el pequeño espectáculo plenario del que siempre hace usted gala. Mire usted, voy a empezar dándole una cierta información que igual que la tengo yo, exactamente igual que la tengo yo, si usted se hubiese movido y fuese un político que se preocupa por las cosas, no solo por la política, sino por la salud, como ustedes rimbombantemente han puesto en su solicitud de pleno y que, por desgracia, en la comisión estaban más preocupados de que no fuese un punto único, sino de que fuesen 4 puntos, más que por el contenido de los puntos, y en ese rato se fue toda la comisión, pues imagino que no tendría demasiado interés en el tema de la salud pública. De cualquier manera, le voy a dar información que ya usted debe tener si se ha preocupado un poco. Desde el 28 de septiembre del año pasado hasta el 25 de marzo de este año, Carbonera ha sido suministrada por agua de la desaladora al 100%. Desde el 25 de marzo hasta el 12 de junio, es verdad que el agua procede del pantano de Cuevas, previamente al paso por la estación de tratamiento de agua potable que hay en Cuevas. Durante todo ese periodo no se detecta la presencia de tialometano hasta finales de mayo. Y no aquí, y no en Carbonera, sino en otros puntos de otros municipios de la red. Y a partir de ahí, la Delegación de Salud declara el agua no apta para el consumo, pero sin riesgo para la salud. Eso
Eso ustedes no lo citan nunca, pero eso es así. De cualquier manera, les recomiendo que se ponga en contacto con su diputada provincial, que está en el Consejo de Administración de Galasa, como yo, y le pida información al respecto, que me consta que le están preparando un dossier completo para que tenga usted toda la información que usted requiere con tanta rimbombancia aquí en el Pleno. Vamos a ver. Como resulta sobradamente conocido, a lo largo del año 2012 y en ejercicios anteriores, Galasa venía suministrando caudales de agua para abastecimiento a todas las poblaciones del Levante y de otras zonas. Ese abastecimiento se ha producido tanto desde el embalse de Cuevas de la Almanzora, cuando éste tenía agua embalsada, como en captaciones con origen tanto en los trasvases del Negratín como en el del Tajo Segura. En concreto, desde el año 1993 hasta el 2001, todo el abastecimiento se producía desde el pantano por el agua embalsada durante su construcción, y una vez que se agotó en el año 2001, pues lógicamente el suministro se ha venido haciendo o efectuando a través de los trasvases del pantano del Negratín y del Tajo Segura. El tema de la no aptitud del agua para el consumo, y cuando se habla de consumo, no confunda usted a la gente. El agua se consume tanto de forma externa como con agua de boca. Cuando se habla de consumo, no se habla específicamente de agua de boca, se habla de consumo en general. Bien, pues bueno, desde el año 1994, que este concejal estaba también en política, la autoridad sanitaria ya declaró el agua de Galasa como agua no apta para el consumo por su elevado contenido en sulfato. Eso lo sabe usted también como yo, pero también, lógicamente, al igual que ahora, ni más ni menos, al igual que ahora, ese agua estaba autorizada para todos los usos domésticos que no fuese la ingesta. Bien, los niveles de sulfato en aquellos tiempos, del agua captada del embalse de la Almanzora, superaban los 500 miligramos litro, que estaban muy por encima de lo máximo permitido por la autoridad sanitaria, que si no recuerdo más eran del orden de 250 miligramos litro. Y el agua que nos mandan, fíjese usted, el agua que nos mandan de los trasvases del Tajo Segura y del Negratín tiene más de 250 miligramos litro, porque la legislación autonómica permite en Murcia que los contenidos en sulfato sean mayores. Bien, resulta... Bueno, le iba a hacer alguna consideración más, pero bueno, no merece la pena. Bueno, pues total, estamos hablando de 1994, estamos en 2013. Los sulfatos siguen siendo mayores de 250 miligramos litro. Con fecha 3 de junio de 2013, pues la primitiva declaración de agua no apta para consumo de 1994 se amplía con un parámetro más que se sale de nivel con el tema de los trialometano. Como le digo, la referida ampliación de la declaración de no aptitud del agua no ha supuesto una variación alguna respecto al uso del agua en sí. El uso del agua sigue siendo el mismo que era desde 1994 hasta 2013, exactamente el mismo. Como usted sabe, las lluvias torrenciales que ocurrieron a finales de septiembre, los días 28 y 29 de septiembre del año pasado, pues provocaron importantes daños en determinadas infraestructuras básicas de transporte dentro del sistema Galasa. Por otra parte, esas lluvias, pues lógicamente supusieron una aportación de un volumen relativamente importante de unos 20 o 20 y tantos hectómetros cúbicos de agua al embalse de Cuevas de la Almanzora, que permitió en aquellos momentos entonces hacer uso a Galasa de un caudal, de un volumen de agua extra. Al mismo tiempo, esto servía para aliviar un poco la situación de rotura en las redes de impulsión y de transporte que habían producido las lluvias de septiembre de 2012. En ese tiempo, en junio, estamos hablando de finales de mayo, principios de junio,
Las infraestructuras de conducción de agua desde la desaladora de Carbonera al Valle de la Almanzora no estaban, bueno, no, estamos hablando del lazo ese después de la lluvia. No estaban en uso, pues precisamente por lo que le he comentado, por los daños que produjeron las lluvias en su momento. Las condiciones del agua bruta captada por Galasa desde el embalse de Cuevas, pues lógicamente tenían unas condiciones y una composición características distintas que, entre otras circunstancias, pues bueno, suponen una mayor presencia pues, de materia orgánica, con lo cual tendría que haber posteriormente un control un poco más exhaustivo precisamente con el tema del contenido en trialometano. Entre esa incidencia y cambio de características del agua, de las condiciones del agua captada por Galasa, resultaba relevante la posible presencia de trialometanos que aparecen en el agua como consecuencia de, bueno, de usted ya lo sabe ya y lo hemos comentado, de la reacción del cloro de desinfección que se le echa al agua con ciertos componentes de la materia orgánica que lleva el agua. Por parte de los servicios técnicos de Galasa y desde el mes de septiembre hasta la fecha actual o hasta junio, que era cuando se produjo el episodio de trialometano, pues se ha venido lógicamente llevando un control sobre la presencia de este componente volátil. Y durante ese tiempo no se superó nunca la cantidad que reglamentariamente se había establecido, que de hecho, por ejemplo, desde octubre de 2012 hasta febrero de 2013, pues teníamos unos valores de contenido en trialometano en red, no a la salida de la estación de tratamiento de agua potable, que eran bastante menores. A una cierta distancia de esa salida teníamos valores comprendidos entre aproximadamente pues entre 80, los más frecuentes eran entre 80 y tantos y 90 y tantos miligramos litro. Luego incluso en abril de 2013 determinaciones hechas en otros sitios pues dieron valores similares del orden de 88 microgramos litro y a principios de mayo se empezaron a dar valores ya un poco mayores, valores del orden de 96. Efectivamente, la posibilidad de la evolución al alza de esos valores de contenido entre los metanos del agua hizo lógicamente que Galasa, pues a partir del mes de marzo de 2013, se plantease de adoptar una decisión ya en el sentido de acometer pues, la generación de una planta de dióxido de cloro que, para su información, y eso simplemente lo único que tiene que hacer usted es hacer una llamada a Galasa, que se lo van a decir. Está funcionando ya desde el día 1 de agosto. La planta de dióxido de cloro, esa que decía usted que tardaba tanto tiempo, pues está funcionando ya desde el día 1 de agosto. Bien, pues para esa planta en marzo se solicitaron ofertas para hacerla. La adjudicación de la instalación a una empresa se produjo ya a finales de abril y el acta de replanteo de la instalación en sí se produjo a finales de mayo. Pero que insisto, que usted va a Galasa, lo pregunta y se lo dice, sin ningún problema. Bien, pues bueno, a finales de mayo de este año y después de que en los análisis que realiza Galasa se confirmara la presencia excesiva de trialometano, excesiva estamos hablando de un 15%, no. El límite está en 100 y se detectaron valores de 115, 116. Estamos hablando de un 15, un 16%. No estamos hablando de un 400% ni de un 700%. Pues bueno, una vez detectado la presencia de trialometano por encima del nivel recomendado, del nivel de los 100 microgramos litros, la dirección de la empresa, como no puede ser de otra manera, informa a la autoridad sanitaria de este tema. Es Galasa quien informa a la autoridad sanitaria, como tiene que ser. Galasa informa. Quien tiene que tomar la decisión de si el agua ya es apta, no apta, y de las medidas que se tienen que tomar es la autoridad sanitaria. Informa a la autoridad sanitaria y solicita una entrevista a la vez que descarga estos datos de información en la plataforma telemática del Ministerio de Sanidad, del SINAC,
Servicio de Control de Información Nacional de Agua de Consumo. Bien, en la entrevista que se celebró entre Galasa y la autoridad sanitaria, se le trasladó a la autoridad sanitaria la información del tema del contenido en trialometano y así también se le solicitó la autorización de construcción de la planta de dióxido de cloro como medida correctora, que, como ya le he dicho, funciona desde el día 1 de agosto, para el agua del pantano, porque el agua de la desaladora no necesita el tema del dióxido de cloro. Necesita su cloración, pero no el de dióxido de cloro. Bien, pues con posterioridad a esa reunión y el día 3 de junio, como todos sabemos, la Delegación Territorial de Salud de la provincia de Almería pues emite una serie de resoluciones administrativas que afectan a todos los municipios que están dentro del sistema Galasa, en virtud de las cuales pues bueno, declara la presencia de trialometano en el agua, como no puede ser de otra forma, lógicamente, y el agua se declara que es apta para todos los usos domésticos, excepto para su ingesta. Apta para todos los usos domésticos, excepto para su ingesta, como ya estaba, que no se ha declarado nada nuevo, ya estaba declarada así. No hay nada nuevo sobre el cielo, sobre la tierra, sigue siendo igual, solo que se sobrepasa un parámetro más y la no aptitud se prolonga o se extiende a ese parámetro. Bien, pues lógicamente Galasa nos traslada la información que prácticamente no hizo falta porque estuvimos siempre encima del tema y lógicamente los ayuntamientos nos disponemos a cumplir con lo que la Delegación de Salud indica y con lo que la legislación indica respecto a poner bandos informativos, que el agua es solamente no puede ser de uso de boca, y se pone también un servicio de abastecimiento de agua mediante cuba, que estuvo vigente hasta unos días después nada más porque el problema se solucionó de forma inmediata. Bien, ya prácticamente a mediados de junio, pues la captación de agua desde la desaladora y el suministro de la misma a las poblaciones del Levante almeriense y en especial a Carbonera, que aquí es 100% agua de la desaladora, pues lógicamente ha provocado que los niveles del parámetro trialometano pues se reduzcan hasta niveles muy inferiores a los permitidos. Y le puedo dar un dato más, que insisto, si hubiera llamado a Galasa se lo hubieran dicho, o si hubiera llamado a su diputada se lo hubieran dicho también. Estamos en unos niveles de trialometano en Carbonera del orden de 5 miligramos litro. 5 miligramos litro sobre un máximo de 100. Bien, pues le insisto en el tema. Tenemos que significar de una manera muy clara, pero lo digo porque usted con su demagogia y con su verborrea, pues bueno, pues confunde a la gente, engaña, entre comillas, o no dice toda la verdad, o la dice de forma muy sesgada. Resulta relevante poner de manifiesto una cosa, que el plan de autocontrol y gestión del abastecimiento de Galasa, de la red Galasa, está reglamentariamente aprobado por la autoridad sanitaria que establece una periodicidad analítica de una determinación al año o una determinación cada 2 años. ¿Vale? O sea, el parámetro no tendrá tan excesiva importancia para la salud pública, ¿eh? Cuando dice, mire usted me hace una determinación al año de trialometano, hombre, para tener cierto conocimiento, pero incluso lo puede hacer cada 2 años. Bien, pues en este sentido tenemos que hacer notar que la frecuencia de análisis ordenada por la autoridad sanitaria ahora en este episodio puntual de trialometano relativamente elevado ha sido de una vez al mes nada más. Una vez al mes, una determinación mensual. Le insisto otra vez, no será tan importante el tema para el riego, para la salud, cuando la propia autoridad sanitaria dice que hay que hacer solamente una determinación mensual. De cualquier manera, Galasa
está haciendo 3 determinaciones semanales, por si le queda alguna duda. Bien, respecto a lo que se ha comentado, incluso con la reunión que tuvimos con el delegado de Salud, que en el primer minuto de conversación que tuvimos con él, se entretuvo en nombrar la palabra cáncer 3 veces. 3 veces, en el primer minuto. Eso es una irresponsabilidad. Y en un delegado mucho más todavía. Porque nosotros, como simples concejales, pues bueno, pues podemos tener un cierto conocimiento de las cosas, a veces llegamos a más, llegamos a menos. Pero que un delegado de salud te empiece una reunión y en el primer minuto te empiece a hablar de cánceres y de cosas, eso es una barbaridad. Y así se lo hice saber, ¿eh? Y así se lo hice saber. De cualquier manera, respecto al alcance para la salud del tema de la presencia de trialometano en el agua, pues referencias difundidas por la Organización Mundial de la Salud, que no creo yo que sea un organismo de dudosa actitud, indica que podía darse un solo caso de afección a la salud, uno. Estamos hablando de Organización Mundial de la Salud, no estamos hablando de estudios parciales, de estudios de ciertos autores, no, Organización Mundial de la Salud. Podía darse solamente un caso de afección a la salud por cada 100.000 habitantes durante un periodo de consumo del orden de 70 años. Usted haga cuenta, si la sabe hacer, que imagino que sí, el porcentaje de posibilidad que eso supone, 1 cada 100.000, pero no aplicado a 8 o 10 días que estuvo el tema en boga, no, aplicado a 70 años. A ver qué porcentaje le sale, a ver qué 0, y cuántos ceros detrás, y al final un 1 le va a salir. Hágalo por simple curiosidad. De cualquier manera, le digo una cosa, las informaciones como por ejemplo la del delegado de Salud y algunas que he escuchado por aquí y por el pueblo, las afecciones que indican, o sea, las consideraciones que indican una afección inmediata a la salud son auténticas barbaridades. ¿Vale? Eso no es así. No es así. No tiene absolutamente ningún fundamento sanitario y mucho menos ningún fundamento científico. Bien, sigo un poco haciéndole una sinopsis de lo que hay. Yo imagino, le digo la verdad, que si la autoridad sanitaria hubiera de verdad considerado que existiese un cierto riesgo formal, verdad, real, para la salud, hubiera ordenado el cierre de las instalaciones de suministro, cosa que no ha hecho. Galasa, yo entiendo que ha actuado en todo momento de forma reglamentaria, de forma conforme a los criterios de planificación y controles del Plan de Autocontrol y Gestión del Abastecimiento previamente aprobado por la autoridad sanitaria, lógicamente trasladando la información sobre la incidencia del tema de los trialometanos. Y por ir resumiendo, hay otras consideraciones más que he apuntado aquí, pero por ir resumiendo y no cansar ni a los concejales ni al público asistente, podemos decir, pues para finalizar esta pequeña información que hago respecto al tema, que en relación a las comunicaciones habidas entre Galasa y la autoridad sanitaria, ha de señalarse ciertas cosas que se han realizado y que están regladas dentro de la plataforma oficial del Ministerio de Sanidad, que están regladas dentro del SINAC. Primero, dice, la primera de las comunicaciones trasladadas ha sido relativa al cambio de captación de agua bruta del embalse de Cueva en sustitución de las captaciones con origen en los trasvases. Eso primero. Esa notificación no generó en ningún momento, cuando Galasa comunicó a la autoridad sanitaria, mire usted, que no voy a suministrar agua del trasvase del Negratín ni del Tajo Segura, sino que voy a suministrar agua de la que me ha entrado al pantano con la última lluvia. La autoridad sanitaria no dijo nada en contra del asunto. Y, lógicamente, una vez notificada la presencia de trialometanos, no la presencia, porque trialometanos siempre se produce en una cierta cantidad, sino el sobrepasamiento ese de los 100 microgramos litros, pues una vez notificada la presencia de estos trialometanos, pues Galasa, insisto, Galasa remite a la autoridad sanitaria los resultados 3 veces a la semana.
Estamos de junio, de julio y lo que llevamos del mes de agosto, cuando la autoridad sanitaria solamente pide una vez al mes nada más, ¿vale?